palabra del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Judas, siervo de Cristo, de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, reuniones de fraternidad, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De este modo también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, qué intensa. ¿Cómo tendría que haber caído esta carta en la iglesia, verdad? Cuando fue escrita por Judas y fue entregada a la iglesia para que la leyeran en ese pergamino que escribían, ¿verdad? Y fuese expuesta de esta manera, sabiendo que estos falsos maestros y pastores habían sido introducidos sigilosamente sin darse cuenta y estaban espantando al rebaño de Dios, causando controversias en cuanto a la fe en Dios. Cosas tan horrendas como las que vamos a ver hoy, que si la iglesia no sabe sostener estas verdades, creo que mucha de nuestra vida en la fe no tiene sostenimiento ninguno. ¿Por qué? Porque son verdades que tienen que ver con Dios, con sus atributos y su personalidad y quién es Él. Y ahora vamos a ver el carácter y la enseñanza falsa que se había filtrado en medio de la iglesia. Y para ver esto vamos a empezar desde el versículo 4 para luego dar un poquito de ambiente positivo que la carta tiene y de acción cristiana en el corazón de los que son despertados por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Parece ser que no tienen, a simple vista, pues parece ser que no es una herejía bastante aglomerada o grande, pero nos paramos a pensar en lo que significa todo esto y es un gran problema que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Primeramente, estos hombres entran encubiertamente, dice el versículo 4, se filtran sin haberles detectado. Son apóstatas de la fe. Sigilosamente entran dentro de la congregación, causando perturbación en cuanto a la fe y la sana doctrina, desviando a los creyentes del enfoque de la verdadera y sana doctrina, queriendo distorsionar la forma de creer que debe de llevar la iglesia. Crea confusión todo esto. Pero son tiempos peligrosos, donde Judas sabe que tiene que advertir a sus hermanos, que tiene que advertirles para que estén atentos, para que no se expongan a cualquier enseñanza, sino que sepan discernir dónde está el verdadero alimento del pueblo de Dios. Porque tiene que estar despierto el pueblo, porque estos hombres entran sigilosamente queriendo confundir al rebaño de Dios. Y su enseñanza es tan perturbadora, es tan diabólica, es tan satánica, que lo único que pretende es traer abajo todo lo que tiene que ver con la obra del soberano Dios, Rey de los siglos, que vive y reina por siempre. Amén. Amén. Estos hombres estaban destinados para esta condenación. Son hombres condenados por los propios deseos de su propio corazón. Como decimos, o dice la Escritura, su propio Dios es su propio vientre. ¿Por qué? Porque buscan sus propios deseos, pero trastornan vidas enteras. Gente que ha sido expuesta a la falsa enseñanza, distorsionando la verdad de Dios en sus vidas y creando conceptos equivocados acerca de Dios. Hermanos, su enseñanza de estos hombres impios tiene que ver con la impiedad. Y la impiedad es traer abajo la santidad, el juicio, la soberanía, el poder y la gloria de nuestro Dios. Y si todo esto está en peligro, Judas quiere advertir al pueblo para que atiendan. Para que atiendan. ¿Dónde verdaderamente tienen que estar centrados? Primeramente, el mensaje que ellos perturban dice: hombres impios que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. Daros cuenta que son hombres y predicadores que entran sigilosamente impios, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Saben lo que estaba creando dentro de la iglesia? ¿Saben lo que había ocurrido con este mensaje de la libre gracia? ¿Saben lo que estaba consiguiendo Satanás por medio de estos falsos pastores y profetas? ¿Saben qué era? Era una mala interpretación y dañina de la interpretación de la doctrina de la gracia. Y querían hacer ver que la inmoralidad sexual era algo permitido porque la gracia ya nos había libertado de todo pecado. Y podría haber libertad de inmoralidad, de lujuria y de placeres que tienen que ver más bien con pecados horrendos que afectan al carácter de la santidad de Dios. Hermanos, pecados groseros dentro de la iglesia que estaban corrompiendo la gracia de Dios en medio del pueblo. Y Judas se ha persuadido de todo esto y quiere advertir que estos hombres están entrando y son hombres impios, que ya tienen reservada su condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos hombres daban licencia para pecar, no actuaban con justo juicio conforme a la Escritura para ser tajantes en cuanto al pecado. Hermanos, en cuanto al pecado, ser tajantes no es de ser una forma legalista en cuanto a acabar con el pecado, sino que la gracia de Dios es aquella que asiste al creyente verdadero por medio de creer en Cristo y arrepentirse, con un efecto visible en su corazón de salvarle de esa condenación de pecado. La gracia no se usa para libertinaje. La gracia no está usada para poder hacer lo que a uno bien le venga en gana y tener licencia para pecar. La gracia que Dios ha mostrado es que nos ha hecho libres del pecado, para que ya no haya una práctica continua en el corazón de cada uno de los creyentes. Pero estos hombres se habían introducido y estaban trastornando todo esto, porque la palabra de la gracia de Dios significa el amor perdonador de Dios mostrándose sobre personas que no merecen nada. Amén. Pero no es un perdón como decir, bueno, todo pecado que tú hagas te está perdonando. No, porque el que peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más redención para el pecado, sino una puesta de juicio. Y debemos de ser conscientes, hermanos, que la gracia de Dios obra en el corazón de los creyentes para sacarle de la miseria del pecado. La iglesia ha sido trastornada, la iglesia ha sido confundida. La verdadera santidad es la que hace la obra de la gracia en el corazón de cada creyente. Queridos hermanos, no es una libertad de inmoralidad, no es una libertad de lujuria. La palabra de la gracia tiene un carácter perdonador para que el perdonado ya no continúe pecando más. ¿Se dan cuenta? Cómo sigilosamente se introduce haciendo conceptos equivocados acerca de lo que es la gracia de Dios. Daros cuenta que Dios ama al pecador, pero al pecador que ama, lo ama para perdonarlo y sacarlo del pecado. Porque en ninguna de los versículos de la Escritura dice Dios ama al pecador y aborrece el pecado. La Escritura y la sana doctrina nos enseñan que al que Dios ama, lo ama para sacarlo del pecado.
no en una libertad de poder pecar cuando a uno le vengan ganas. Amén. Porque esa es la verdadera libertad. El trasfondo donde salimos nosotros, un trasfondo carismático, se ha confundido lo que es el poder de Dios. El poder de Dios no está en hablar lenguas extrañas. El poder de Dios no es orar por las personas y que caigan al suelo. El poder de Dios no tiene nada que ver con ver visiones y sueños y cosas que tienen que ver con cosas fuera de este lugar, de la tierra. No, el poder verdadero de Dios radica en su palabra. Y el verdadero milagro de Dios es sacar a un pecador de su pecado y las consecuencias de él. Ese es el verdadero poder de Dios. Porque dice Pablo que el poder, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación de los pecadores. Amén. Amén. Entonces la gracia de Dios nunca fue y nunca ha sido dada para dar libertad, para pecar. Si leemos Romanos 6, capítulo 15, versículo 15 al 18, vamos a leerlo rápidamente, vamos todos juntos y vamos a ver cómo la palabra nos da luz a todo esto. ¿Lo tienen? Romanos 6, versículo 15, hacia adelante. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea el pecado, o sea la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de ¿qué? De doctrina. O sea, que es la doctrina sana la que tiene poder para preservar el corazón de los creyentes del pecado. Sí, es la exposición de la Escritura, es el entendimiento de ella obrando en un corazón sincero la que tiene poder para guardar al creyente. Sí, no hay otra forma de que el corazón de los creyentes sean pastoreados. No hay otra forma. Es la palabra de Dios la que tiene que trabajar. Es la palabra de Dios la que tiene que formar en nuestra vida las actitudes que el Espíritu de Dios quiere formar. Tenemos que formar a Cristo por medio de la sana enseñanza de su palabra. Amén. Hermanos, todo concepto equivocado tenemos que llevarlo abajo, hermanos. Amén. Dice, pero gracias a Dios, y dice el 18, libertados ¿de qué? Del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amén. Somos libres del pecado, ¿para qué? Para servir a Dios. Esa es la libertad. Amén. Porque por mi condición pecaminosa, mi libre albedrío, ¿dónde está sujeto? Al pecado. Y no podré, en mi libre albedrío, podré decidir no pecar en esto, pero pecar en lo otro. Pero siempre mi libre albedrío me tendrá la tendencia de ir a pecar de una manera u otra. Pero la libertad que el Espíritu de Cristo ha hecho en las personas que han nacido de nuevo, ahora esas personas son libertadas de la esclavitud del pecado para poder obedecer a Dios. Todo el que tiene el Espíritu de Cristo, éste puede vivir las enseñanzas de Cristo. Por eso es necesario una vida en relación en cuanto al Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. La verdadera libertad de la gracia es poder servirle a Él. Amén. No tener licencia para pecar. ¿Se dan cuenta cómo Judas quiere advertir? Porque es un peligro todo esto. Amén. Para esto murió Cristo. Para libertad del pecado. Para esto sufrió el martirio. Para esto le crucificaron. Para esto fue expuesto a burla. ¿Cómo voy a deleitarme si soy una persona redimida? ¿Cómo aún tengo
el derecho o el placer de deleitarme en aquello que fue una afrenta a Cristo? Si por mis pecados Él murió, si todo pecado mío es una bofetada al rostro de Cristo, si todas mis mentiras, si todos los deseos engañosos de mi corazón, si todos aquellos placeres que mi corazón están brotando son una bofetada al rostro de Cristo, una vez redimido, ¿cómo voy a volver a querer vivir en una licencia para pecar en lo que yo quiera? No, hermanos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace ver que todo pecado es una bofetada a su rostro y que ese pecado que afrenta su santidad y su rostro es el pecado en que yo me deleito. ¿Realmente esa es la conducta de un hijo del reino de Dios? ¿Un hijo que ha sido redimido por Dios? ¿Que vive en sus mentiras? ¿Que vive en sus placeres? ¿Que quiere compartir su vida con el mundo? ¿Que vive a la merced de Satanás? ¿Es realmente una persona redimida? Todo eso son falsas enseñanzas y conceptos equivocados en cuanto a la gracia. Lo hermoso de la gracia es que se ha introducido en el lugar más oscuro donde nosotros andábamos y caminábamos. Nos sacó llenos de mugre y de pecado. Nos limpió y nos dio una nueva vida para que ya no caminemos como hombres impios, sino que caminemos como hijos de Dios según su verdad y su palabra. Amén. Así es como Dios salva a sus hijos, y sus hijos no tenemos que perseguir otra cosa sino su santidad, su verdad, su palabra, su amor, todo lo que tiene que ver con honrarle. Amén. 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 Estos hombres pervierten con el mensaje de la palabra. Es vergonzoso usar la palabra de Dios para dar rienda suelta al pecado. Hay aún hermanitos que buscan textos bíblicos que apoyen su estado de pecado para darle rienda. Dios tenga misericordia. Amén. De no usar la palabra de Dios. Amén. Para justificarme. Amén. Ahora, otra de las cosas que estaban negando, hermanos, es al único Dios soberano. Si niegan y dan una libertad de pecado y niegan al Dios soberano, herejías que entran con una fuerza, hermanos, que puede destruir la fe de muchos. Porque miren, hermanos, la palabra soberano quiere decir déspotes. Se refiere al jefe, al dueño, el que tiene la autoridad absoluta de todas las cosas. Ellos querían hacer bajar a Dios de su trono, porque querían hacerse ver más ellos que Dios. Y bajar a Dios de su trono es imposible. Ni aun el mismo Satanás supo que podría bajar a Dios de su trono. Y aún estos hombres inventan que Dios no es soberano, lo están negando. Ahora, si entra esto sigilosamente, de no confiar en la soberanía de Dios dentro de la iglesia, ¿en qué entonces está sostenida la salvación de los creyentes? ¿En qué está sostenido lo que tiene que ver con todo lo que es la historia de la humanidad? Amén. Negar la soberanía de Dios es perder la confianza de que su determinado consejo va a fallar. ¿Podrá Dios fallar? Pues echar abajo la soberanía de Dios es hacer ver que Dios puede fallar. Entonces los conceptos que se crean es de una falsa ilusión en un Dios que no puede sostener nada. Y en realidad la Escritura nos enseña que el Dios soberano sostiene todas las cosas. Amén. Por eso Él puede anunciar lo que ha ocurrido y lo que ha de acontecer. Amén. Por eso Él es el primero y el último. Amén.
Por eso Él es el principio y el fin. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. Él gobierna con autoridad y equidad. Su trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Aunque quieran hacer ver que en Dios no se puede confiar, sus hijos tenemos que confiar porque es en el único que se puede confiar. Nada de lo que Él ha dicho pasará si creemos que Dios no es soberano. Sería como un adivino que falla. Alguien que dice algo pero no ocurre. Pero en realidad Dios lo que dice se cumple. Amén. Entonces también fallamos en la seguridad de nuestra salvación. Porque la salvación es sostenida por Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Y si Dios no es soberano, ¿quién sostiene tu salvación? ¿La sostienes tú por tus buenas obras? ¿La sostienes tú por tu propia inclinación hacia el bien? Cuando ningún pecador tiene ninguna inclinación al bien. No, la salvación de los creyentes está confiada en un Dios soberano. Amén. Aleluya. Amén. En un Dios soberano. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. La inestabilidad del mensaje de los falsos maestros hace perder la estabilidad de los que creen en el Dios de la Biblia. Y esto se mete dentro del pueblo. Pero ¿qué dice Isaías 46:13? Para que confíen ustedes en su Dios. Dice la Escritura así. Dice el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondrá salvación en Sion y mi gloria en Israel. Hermanos, ¿en quién estamos confiando? Si estas falsas enseñanzas pueden entrar en concepto de enseñanza, pero también puede ser una estructura de nuestro propio pensamiento. Conceptos equivocados en cuanto a quién es Dios. Por eso hay mucha gente que no enfoca su mirada en Cristo, porque la palabra no está trabajando en su vida. Y es imposible sostener la vida cristiana sin la palabra. Amén. Y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Niegan su señorío. Niegan quién es Él. Niegan su majestad. Ahora, pero lo que ocurrirá con ellos es lo que dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Parece que es una broma. Parece que es algo que es opcional. Bueno, para mucha gente será opcional. Pero el que se ampara bajo sus tinieblas, el que rehúsa creer en el Hijo, el que tiene en su vida una mentalidad incrédula, hermano, está condenado. ¿Y saben qué ocurre? Que en el círculo evangélico hemos jugado a las iglesias. ¿Qué iglesia tiene más gente? ¿Qué iglesia canta mejor? ¿Qué iglesia salta mejor? ¿Qué iglesia ofrenda más? Que hemos estado jugando a cosas de niños que en realidad has desembocado a la pérdida de la oportunidad de muchos que se opusieron al mensaje de no escucharlo. Y creemos que es una broma el no creer. El que alguien de nuestra familia no crea. El que alguien de nuestra congregación no crea. Parece ser que es algo como, bueno, no tiene nada que ver, pero tiene tanta consistencia todo esto,
Hermanos, que no cree está condenado. ¿Sabéis lo que es la condenación? Si ya en los 90, 100, 110 años que vive el ser humano sin Dios, ya se vive mal, ¿qué será una eternidad sin Cristo? Amén. O sea, dice aquí que las generaciones que salieron de Egipto, los sacó de Egipto, pero después lo destruyó. Cayó el juicio de Dios por no creer. Justo juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. O sea que parece ser que los que se desvían van a estar bien. No van a estar bien. No van a estar bien, hermanos. Los que no creen tienen un grande problema. Enfrentarán al Dios que niegan. No es que enfrenten el infierno. Es que enfrentan al Dios que niegan. Y negar a Dios tiene una trascendencia eterna, hermanos. Amén, de verdad. Amén. Judas quiere guardar al rebaño de esta forma. Por eso oro para que ninguno de nosotros crezca un corazón de incredulidad, hermanos. Oro y vamos a orar para que no haya corazones incrédulos dentro de nuestra congregación, hermanos. Porque los incrédulos, hermanos, no es que dejen la iglesia porque quieran dejarla, es porque son incrédulos. Y abandonan. Y desisten. Porque la fe no tiene cabida en ellos. Hermanos, esto es un peligro. Pero tenemos de saber que el juicio de Dios caerá. Dice, como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios castigará. ¿Usted no ha leído Apocalipsis capítulo 21, donde aparece el juicio del gran trono blanco? Que grandes, ricos, pequeños, todos estaban delante del juicio de Dios para ser juzgados por Él. ¿Qué le diremos ante aquel trono? ¿Qué argumentos tendremos para escapar de aquel juicio? ¿Tendremos palabras para convencerle, para decirle, no, todo lo que hice lo hice ignorantemente? Decidí ser incrédulo Así que te pido perdón, ya no habrá tiempo. Hermanos, el asunto de la iglesia y Dios no es cosa para tomarlo a la ligera. Es una cosa seria. ¿Saben lo que ocurre? Nos han embotado tanto en los pensamientos de lo que significa el amor de Dios. Pero en realidad el amor de Dios es este, que nos advierte el lugar donde Él no quiere que vayamos. Amén. Amén. Y nos da la oportunidad de creer y arrepentirnos para que nos salvemos. Amén. Toda la condenación que hay, luego en los siguientes versículos, para no ser tan largo, pues son increíblemente condenatorios de una forma que ilustra situaciones que ocurrieron en el antiguo tiempo y que los ilustra como que es el pecado de ellos, como el pecado de Caín, de Balaam y de la contradicción de Coré, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar, que todo esto dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de fraternidad están causando un mal, una mala siembra, que está creciendo entre vosotros la mala hierba. Están confundiendo a muchos. Son manchas dentro de la iglesia. Amén. Amén. Pero luego, si usted se lo quiere leer en casa, está precioso toda esta carta. Y ahora, hermanos,
ante esta situación, ¿qué hace la iglesia? Ante todo esto que hemos argumentado, ¿qué hacemos? Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Ya el mensaje sano de Judas, del pastor Judas, no el Iscariote, sino el hermano de Jacobo, medio hermano de Cristo, no se confundan, dice, ya va enfocado a la soberanía, ya va enfocado a quién es Dios. ¿Qué dice? A los llamados, ese llamamiento eficaz que Dios hace a los que son suyos. Amén. Recordando con esta palabra, dice, cuando Dios llama a los pecadores a venir a Él mediante Cristo, en ese llamado expresa su amor por ellos. En ese llamado recibe a los pecadores en su familia de creyentes. Es en ese llamado donde Dios nos ha despertado para atender a su voz. Es en ese llamado donde Dios nos está llamando para ser partícipes de su gracia y de su amor. Es que Dios nos ha despertado para ser hijos suyos. Entonces ya antepone un saludo a la soberanía de Dios para que confíen. Es el llamado de los escogidos de Dios, según Efesios 1:4, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Los que son invitados por Dios a la fe en Cristo, por medio del cual reciben su salvación, hermanos. Amén. Dios, el soberano, es el que llama eficazmente a los que son suyos. Amén. Amén. Dice, santificados en Dios Padre. ¿Saben que la santidad de Dios es afectada por nuestro pecado? Y no podemos permanecer en su santidad por causa de nuestro pecado, porque Él es santo, aborrece el pecado, y en su justo juicio tienen que enjuiciar nuestro pecado, pero en su amor y en su misericordia que ha hecho Dios, nos ha santificado en Dios Padre, en Cristo, por medio de Cristo. O sea, gente pecadora, limpia, para estar santificados para Él, apartados para Él. Una santificación posicional, un lugar donde el creyente disfruta de la rica bendición de poder ser parte del pueblo de Dios. Hermanos, busque riquezas, vaya detrás del oro, vaya detrás de la plata, vaya detrás de lujos, vaya detrás de lo que quiera, pero lugar como estar santificado en Dios, no hay dinero con que igualarlo. Amén. Y aún está feo que lo diga detrás de un púlpito, pero hay gente carnal que iguala los placeres del mundo con estar santificado en Dios Padre. No tiene nada que ver. Hermanos, la riqueza y la grandeza que tenemos los creyentes no está comparada con nada en este mundo. Están al lado de Dios Padre. Aleluya. Amén. 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 Están con Dios Padre. Amén. Algo que ningún pecador puede tenerlo. Los santos que son salvados por Cristo tienen la dicha de estar a la mesa del Dios Santo. Amén. Amén. Los que son salvos mediante la fe en Cristo son apartados para Dios, que son los pies. Dice, y guardados. Son llamados, son santificados, pero también son guardados. ¿Saben lo que tiene que ver con la palabra guardados? Protegidos para vida eterna. Wow. ¿Sabe lo que me enseña su protección? Que Él en la preservación de los santos, en la perseverancia de los santos, Él está cuidando a los suyos. Él está tratando con los suyos. Él está protegiendo a los suyos. Amén. Esto es una acción soberana de Dios, Amén. en la cual, en ese tramo de nuestro diario vivir hacia el paso de la eternidad, nosotros tenemos que poner en práctica la obediencia.
No es que sea algo que nosotros tenemos que obviar porque Dios lo está haciendo. El que tenga ese concepto creo que se equivocó de lo que tiene que ver con la vida cristiana. En la gloriosa salvación, Dios efectúa todo lo que tiene que hacer. Pero en medio de ese transcurso, el creyente se expone a la santidad bíblica, a los medios de gracia que Dios ha dado para ser guardado y poder obedecer a la verdad por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra. Amén. O sea, somos guardados en Cristo, como dice 1 de Pedro 1:5, dice: vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vosotros, los que sois de Cristo, Amén. los que sois de Él, sois guardados por su poder. Amén. Dios se encarga de guardarnos. Es la obra completa en la vida del creyente, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Amén. Amén. Dice, el mismo Dios que los llama es el que les santifica y el que guarda para que ninguno se pierda. Como vimos en el Salmo 23, yendo a Juan, nadie os arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad del creyente. Esa es la estabilidad que tiene que tener nuestra vida. En esa bendición es que hay que estar, vivir, disfrutar. Pero en nuestra vida diaria, ahora van unos deberes que debemos de hacer. Versículo 3. Primeramente misericordia y paz y amor que sean multiplicadas. Esto es el crecimiento que las gracias de Dios tienen que estar en nosotros. Judas le desea esto, crecimiento en las gracias cristianas, que es en la misericordia, en la paz y en el amor. Es algo que Dios imparte a los creyentes por medio de su gracia. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. ¿Para qué? Para exhortaros. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Luchar ardientemente, porque estos falsos profetas y pastores van a querer confundir el mensaje. Y la iglesia tiene que tener claro cuál es la fe que nos ha sido dada. Y es la doctrina sana. Es la doctrina bíblica. Es lo que hay que ser expuesto, es lo que hay que aprender, es lo que hay que amar. Se ha creado un concepto de evangelio tan equivocado que mucha gente ha creído más lo que canta las alabanzas que lo que dice la Biblia. Ha sostenido más su experiencia religiosa en lo que dice las alabanzas que lo que dice la Biblia. Y aquí nos está hablando de que contendamos, que luchemos ardientemente por la fe. Esa fe, esa palabra que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Luchar por la fe, esta es la manera de enfrentar a los enemigos de la fe, contender, luchar, defender la fe que nos ha sido mediante la palabra dada. ¿Qué importancia tiene la palabra? La palabra fe es el cuerpo de doctrinas que hay que defender. Se trata del Evangelio. Debemos esforzarnos para aprender la Escritura. Ya tiene tarea para el lunes. Aprenderse Romanos 6 de memoria. Y empezar a meditarlo. Vamos a ir trabajando la palabra. Vamos a ir comprendiendo la palabra. Vamos a ir entendiendo la palabra. Vamos a ir amando la palabra. Sin la palabra no hay trabajo. No hay trabajo del Espíritu Santo sin la palabra. Hermanos, seguimos. Y ahora también tienes que, versículo 17, amonestación y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, que estos hombres se levantarían. Esto no hay quien lo remedie. Esto es una plaga de hombres que están intentando destruir a mucha gente. Esto no hay quien lo pare. Podemos orar para que se detengan, pero esto no hay quien lo pare. Son cosas que ocurren sí o sí. Amén. Dice, a los que decían en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Así actúan. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero ahora dice, pero vosotros, amados, después de haber dado argumentos de la salvación, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, o sea, amando la palabra, edificándoos en ella. Sigue diciendo, orando en el Espíritu Santo. Amén. Muchas de las veces hemos creído, o se decía antes, que orar en el Espíritu es entrar en un éxtasis espiritual, y los conceptos se han equivocado. Orar en el Espíritu tiene que ver orar con la voluntad de Dios bien entendida y comprendida, para no pedir por nuestros deseos y pasiones, sino tener claro cuál es la voluntad de Dios para orar e interceder como conviene, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad a orar como conviene. Y orar como conviene y orar en el Espíritu tiene que ver con una oración hecha conforme a su perfecta